análisis del comportamiento de un circuito hidráulico a través de un sistema de adquisición de datos de bajo costo, dentro de la línea de investigación de instrumentación. El contenido de las diapositivas serán una introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. Como parte de la introducción, tenemos que la automatización industrial se basa en la potencia de fluidos presurizados, puede ser aceite hidráulico o bien aire presurizado para la neumática. Dentro de los sistemas hidráulicos encontramos que es necesario una fuente de potencia, entrada de señales, válvulas de control y actuadores. Esto se logra a través de un control secuencial, el cual puede ser implementado con PLC, relevadores, utilizando la lógica secuencial y desde luego con los sensores que nos permitan identificar las variables de interés. El sistema a monitorear que hemos utilizado en este trabajo es un circuito hidráulico que consta de una fuente de potencia hidráulica, una válvula de vías 4-3 con doble solenoide, posición central bloqueada, restituida por resorte, un manómetro para medir la presión, un cilindro de doble efecto y dos sensores de límite de carrera. En nuestro caso estamos monitoreando la temperatura. El sistema de adquisición de datos nos va a permitir entonces saber cuál es el valor de la temperatura del aceite del fuego. Los componentes del monitoreo entonces tenemos que es una Raspberry Pi modelo 2B. El código a utilizar es Python y el sensor de temperatura es un sensor sumergible digital DS1820. El sistema de adquisición de datos, la Raspberry Pi, se conecta con el sensor DS18B20. Importante notar que este sensor se le conoce como conexión de un pin, es decir, solamente un pin es el que transmite o un cable es el que transmite los datos que registra el sensor a través de una comunicación serial. El rango de voltaje de alimentación del sensor es de 3 a 5 volts de corriente directa, por lo cual puede ser conectado directamente a la Raspberry Pi. El rango de medición que tiene este sensor es desde menos 55 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. Importante notar que el sensor es sumergible y además al tener una comunicación serial, es decir, el sensor ya hace la conversión analógica digital, por lo tanto la Raspberry Pi que no contiene un ADC puede ser utilizado para propósitos de adquisición de datos. Es importante entonces haber caracterizado el sensor, por lo cual este sensor se sumergió, como lo podemos observar en la imagen, en el tanque o depósito donde se encuentra el aceite y se utilizó un sensor que viene integrado en un instrumento de medición comercial como propósito de tener un valor de referencia. Se obtuvieron estas gráficas que se muestran aquí, donde la línea azul corresponde al sensor de referencia, que es nuestro multímetro, y la línea naranja corresponde al sensor DS18B20 que nosotros empezamos a trabajar. Se puede notar que existe un error en las líneas, por lo cual es importante hacer una regresión lineal a través de las ecuaciones que se observan del lado izquierdo. Obteniendo los valores de A y de B, pudimos entonces caracterizar el sensor y como puede observarse en esta figura, ya la línea aplicando la regresión lineal es exactamente que continúa, que sigue a nuestro multímetro. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Tenemos que estos fueron los valores de nuestro sensor de temperatura del aceite durante 200 pruebas. Es importante que esta iteración que le estamos llamando significa que el cilindro de doble efecto avanza y regresa. Entonces fueron 200 ciclos o 200 pruebas, 200 iteraciones donde el cilindro avanzó y regresó. ¿Por qué comento esto? Porque
durante todo este trabajo que se realizó, las 200 pruebas, el aceite estuvo fluyendo por todo el circuito. Y el aceite, al fluir en el circuito, lo que provoca es un aumento de temperatura, como lo podemos observar. En las primeras pruebas fue una temperatura menor a 25 grados centígrados, pero ya en la última prueba alcanzó temperaturas superiores a los 28 grados centígrados. Es decir, hubo un incremento de 3 grados centígrados en la temperatura del aceite. También se hizo el monitoreo de la posición. Observamos en esta figura cómo este es el vástago del cilindro y tenemos un limit switch o un sensor de límite de carrera para poder monitorear el inicio, un sensor de límite de carrera para poder monitorear el final. De tal manera que la distancia siempre es fija, la que recorre el cilindro, que es de 15.6 centímetros. Los tiempos entonces de avance, como podemos observar en esta gráfica de la línea verde, en las 200 iteraciones, hizo que cada vez fuera menos tiempo de avance. Si nosotros esto lo traducimos a velocidad, recordar que un incremento en el desplazamiento entre un incremento del tiempo es igual a velocidad, nos generó la gráfica en azul que tenemos del lado derecho, lo cual significa que el cilindro avanza más rápido, lleva más velocidad en comparativa de la iteración inicial a la iteración número 200. Por lo cual, la temperatura, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues ha influido para que esto sucediera, es decir, para que el cilindro avanzara más rápido. Recordemos que la temperatura del aceite provoca que al incrementar la temperatura del aceite, su viscosidad disminuye, por lo cual el sistema o el aceite fluye con mayor rapidez, haciendo que el cilindro de doble efecto avance más rápido. Como conclusiones, se ha logrado construir un sistema de adquisición de datos de bajo costo a través de una minicomputadora Raspberry Pi. Se obtuvo la caracterización del sensor de temperatura con un porcentaje de error de el más menos 1.8%. También se monitorea el tiempo de avance del cilindro y con estos datos pudimos obtener la velocidad de avance. Las pruebas experimentales arrojan datos relevantes para comprender el comportamiento del fluido en un proceso continuo de varias iteraciones. Este análisis de datos demuestra que es importante que nuestro sistema hidráulico tenga una etapa de enfriamiento del aceite, donde garantice que los tiempos de avance del cilindro sean constantes. En trabajos futuros se considera incluir mayor número de sensores para medir otras variables de interés que estén relacionadas con el cambio en las propiedades del fluido, como bien la tasa de flujo. Estas son las referencias de las cuales fueron basadas.